Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La creencia en espíritus preternaturales, poderosos, capaces de influir de manera decisiva en la vida humana, siempre incluye a los que resultan benéficos para las personas, desde ángeles y duendes amables, hasta los meramente traviesos y molestos como el leprechaun escocés, los aluches mayas o los trasgus asturianos, llegando a los espíritus maléficos, secuestradores, malévolos e incluso capaces de apoderarse de la voluntad, el cuerpo y las acciones de sus víctimas. En las culturas precientíficas es común que se atribuyan las enfermedades a la intervención de malos espíritus o cuando menos de malos influjos como los que transmite el aire o el mal de ojo, ese maravilloso poder por medio del cual mirar de cierta manera a una persona puede enfermarla o perjudicarla de muchas maneras, motivo por el cual en muchas culturas nuestros ancestros solo se veían a los ojos de su familia y conocidos cercanos, pero ni miraban ni se dejaban mirar por extraños. Pero el mal de ojo y los embrujos eran finalmente acciones humanas, de tercera división junto a la posesión espiritual, diabólica o demoníaca. El conocimiento de los procesos cognitivos y de la historia nos permite afirmar que muchas personas consideradas en el pasado poseídas no eran sino víctimas de algún trastorno de personalidad, percepción, cognición o memoria. Esquizofrénicos, epilépticos y afectados de trastorno bipolar que aterrorizaban a su entorno al convulsionar, afirmar que escuchaban voces o veían cosas que no estaban allí. En los inicios mismos de la civilización y presumiblemente en la prehistoria, todas las enfermedades se atribuían a la influencia de espíritus malignos. Sus víctimas, poseídos, endemoniados, embrujados o endiablados, pueden ser liberados de la posesión de los malos espíritus por medio de diversos rituales, según la cultura y el momento. Es lo que se conoce como exorcismo, del griego exorkismos, estar atado por un juramento. Hablemos, pues, de exorcismos. El 21 de febrero de 2019 se dio a conocer la noticia del suicidio por una sobredosis de algún fármaco de una joven estudiante de filología de la Universidad de Salamanca de solo 22 años de edad. Esta joven, originaria de Valladolid, había llegado mucho tiempo antes a los medios de comunicación. En 2014, cuando recién cumplidos los 18 años, había acudido con sus tíos a denunciar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos a un grupo de sacerdotes y beatas fanáticos que incluía a sus padres y que le habían sometido a 13 exorcismos aterradores. En mayo de 2012, esta chica había empezado a sufrir problemas de anorexia acompañados de problemas de ansiedad, pues dejó de comer y empezó a hacerse cortes en las muñecas a instancias de su madre y del grupo religioso de la Milicia de Santa María, al que todos pertenecían y que decían que estas penitencias le resultarían gratas a Dios. Cuando la joven empezó a mostrar problemas de ansiedad, un seminarista estudiante de teología convenció a sus padres de que ella estaba poseída por un demonio. Y pese a que durante un tiempo estuvo en tratamiento psiquiátrico entre septiembre y noviembre de 2012, ella misma ya dijo a los médicos que tenía un demonio dentro. Según el Diario de Burgos, algunos catequistas le espetaron que estaba endemoniada, que tenía algo que no se lo curaba un médico y que iba a ir al infierno. Su padre la insultó gravemente llamándola hija de puta, pero que no se lo decía a ella sino al demonio que llevaba dentro. Todo ello mientras la zarandeaba y la sujetaba por los brazos. En marzo de 2013, sus padres la llevaron a un convento en Guadalix, Madrid, donde se le practicó el primero de los exorcismos, durante los cuales intentó suicidarse en varias ocasiones, como el 24 de septiembre de 2013, cuando se arrojó desde un tercer piso. En 2014 decidieron llevarla al convento de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid para que un exorcista, el obispo, la liberara del diablo y llevara a cabo un ritual que relata de manera escalofriante el diario. La tumbaron en el suelo a los pies del altar, pero como intentó escaparse tras ponerse muy nerviosa, la sujetaron por los brazos y se sentaron encima de sus piernas. Mientras un señor le sujetaba la cabeza, una señora le ponía un crucifijo y apretaba con fuerza. Le hicieron daño y le causaron una herida, además de colocarle imágenes de santos por todo el cuerpo. Durante el rito, que duró entre 1 y 2 horas, el exorcista estuvo rezando el rosario y otras oraciones de sanación. Le hizo beber agua con sal exorcizada y se dirigía a ella voceando expresiones como «¿Quién eres, Satanás, Belcebú, el diablo en persona?», y también
bestia inmunda, dicimi como tua dominaris. Como el diablo no contestó, concluyó que la posesión era total y le recomendó, según la joven, que dejara de tomar la medicación prescrita por su psiquiatra. Varias veces más se llevó a cabo este ritual de entre 1 y 2 horas de duración, donde ella fue además atada, pateada por su propio padre y amordazada con una braga en la boca. El arzobispado de Burgos no negó su participación en los exorcismos cuando se les acusó, pero curiosamente poco después de la denuncia, la víctima decidió presentarse ante las autoridades para retirar la denuncia, afirmando que había acusado de falsedades a los religiosos y a sus padres. El arzobispado, mientras tanto, dijo: los exorcismos son una práctica religiosa que se ha mantenido en la tradición de la Iglesia como un derecho de todos los fieles. El Código de Derecho Canónico exige que el exorcista sea nombrado por el obispo y que valore la oportunidad de realizarlo. Reconocemos que el exorcista de Valladolid está legítimamente nombrado por su obispo. Como si eso bastara. Si bien es imposible saber si los 13 aterradores exorcismos que padeció tuvieron mayor o menor relación con el último y exitoso intento de suicidio de esta chica, lo grave es que no se trata de un caso aislado. De gran relevancia internacional fue la muerte en los años 70 de Anna Elisabeth Michel, Anneliese Michel, alemana de 23 años que padecía epilepsia del lóbulo temporal. Tanto ella como sus padres se convencieron de que estaba poseída por algún demonio y fue sometida a 67 ritos de exorcismo durante el año previo a su muerte por desnutrición. Al menos en este caso, sus padres y el sacerdote fueron condenados por homicidio negligente. En 2004, en Bruselas, Bélgica, moría Latifa Hachmi, de 23 años, después de un ritual exorcista musulmán llamado Roquia, pues su entorno la había convencido de que no podía tener hijos debido a que estaba poseída. El ritual se llevó a cabo con 2 exorcistas, el esposo de la víctima y 3 mujeres miembros de un grupo musulmán radical que la torturaron durante un mes, golpeándola con palos, obligándola a beber docenas de litros de agua santa o bendita, alimentándola con 2 cucharadas de yogurt al día, bañándola en agua a gran temperatura y obligándola a llevar auriculares que reproducían versos del Corán incesantemente. El marido y un exorcista belga converso al Islam fueron condenados a 9 años de cárcel en 2012. También en 2012, pero en septiembre, en Birmingham, Reino Unido, un tribunal condenaba por el asesinato de Naila Momtaz a su marido, a los padres de él y a su cuñado. La mujer de origen pakistaní tenía un embarazo de 6 meses y había ido al Reino Unido desde Pakistán para celebrar un matrimonio arreglado por sus padres. La mujer fue asfixiada durante un ritual en 2009 para liberarla de un jinn, un genio, que creían que había sido enviado por sus padres desde Pakistán para poseerla. Y muy recientemente, en 2022, la madre, tío y abuelo de una niña de 13 años fueron acusados de su muerte que aconteció en 2021 durante un exorcismo en una iglesia de San José, California. Los 3 podrían ser condenados también a prisión perpetua. En julio de ese mismo año, en Malasia, una agente inmobiliaria de 41 años de edad moría en casa de una médium y supuesta especialista en medicina tradicional que le estaba practicando un exorcismo. La víctima creía que había estado poseída por demonios durante los últimos 8 años. La médium grabó el procedimiento, llevado a cabo junto con la madre de la víctima, y después de la muerte de la mujer, la policía pudo ver escenas en las que la médium, sentada sobre su torso, la golpeaba violentamente mientras la madre gritaba suplicando que la entidad invisible dejara en paz a su hija. ¿Cómo es posible que la creencia ciega, el fanatismo, la profundísima convicción de que existe algo que no se ve, con efectos que claramente tienen otras explicaciones, lleve al punto de sacrificar a un ser querido, a un hijo, a uno mismo, en un ritual brutal de raíces profundamente primitivas y demostrablemente inútil? Es el poder del miedo. Por allá por 2006 que me interesé por un personaje pintoresco, enormemente pagado de sí mismo y enamorado de los reflectores y las cámaras de televisión, llamado José Antonio Fortea Cucurul, que andaba por España haciendo franquismo, homofobia y exorcismos para disfrute de la televisión. Concretamente, en 2002 había hecho un show, circo, exorcismo, que parecía, no podemos demostrar que lo fuera porque no sabemos quién supuestamente estaba poseída, pero lo parecía, una puesta en escena,
una adaptación libre de la película El Exorcista. La poseída cambiaba de voz forzándola, le mostraba manos tensas en forma de garras a su madre, pero sin atacarla nunca, y convulsionaba violentamente, pero cuidándose mucho de no salirse de la colchonetita sobre la que la habían puesto en el suelo. Los demonios hablaban latín, o por lo menos el cura les hablaba en latín. Usted sabe, es que son muy de cultura clásica, no fuera a ser que hablaran hebreo o arameo, y allí cómo hace Fortea Cucurul para preguntarles sus nombres e invitarlos a irse, y se decía que, al igual que la prota de la peli, la poseída levitaba por los aires. Pero no me lo va a creer usted, aunque filmaron todo el exorcismo, la parte de la levitación pues no está en ningún lado. Deben ser cosas del demonio. Según contó y sigue contando el cura Fortea, le pregunté al demonio que cuántos había dentro. Contestó que 5. La chica presentaba los signos normales de posesión. Vaya usted a saber cuáles son los signos normales de posesión, porque eso no existe. Continúa Fortea. Las cosas sagradas le producían una profunda aversión que la llevaba a gritar y retorcerse. Habíamos colocado una colchoneta allí en el suelo ante el altar, sujetándola entre varios sobre esa colchoneta, y procedimos a pedir a Dios la liberación de ella. En el vídeo se puede ver claramente a varios. No. Pero Fortea insiste en que María tenía 5 demonios en el cuerpo: Fausto, Perfidia, Azabel y el último y más poderoso, Zabulón, y uno de ellos que se marchó sin decir el nombre. Pero era la ONU diabólica, uno con nombre en latín, Fausto, afortunado, uno en español con nombre de la canción que baila Enrique Ilsa en Casablanca, Perfidia, otro al parecer en árabe, Azabel, y otro Zabulón en hebreo antiguo. Mas el que no dio su nombre quizás por no contribuir a la confusión. En todo caso, como ya dije en aquel ya lejano abril de 2006, nada de esto significa que la chica no tenga un problema psiquiátrico. Obviamente, rodeada de 2 esperpentos como los que llevaban a cabo la sesión exorcizadora, cualquiera de nosotros perdería la chaveta. Después del escándalo de los exorcismos de la joven de Burgos, Fortea dejó de exorcizar, pero ha seguido su negocio de demonología con un libro delirante que tiene, por supuesto, en Amazon, y una web que cerró en mayo de 2017, se supone. En sus propias declaraciones al periódico Público, lo hizo por sugerencia de sus superiores en la iglesia. El obispo anterior me mandó a estudiar y el nuevo no es que me lo prohibiera, pero me dio a entender que prefería que no me dedicara yo a ello. Yo nunca he tenido un interés especial en ser un exorcista, así que la ocasión la pintaban calva. Claro que José Antonio no tenía ningún interés si su tesis de doctorado en la iglesia fue sobre exorcismos y fue todo un personaje de la tele a principios de siglo, sería porque lo obligaron los demonios. Pero cuidado, su página en Estados Unidos sigue activa y vendiendo diablitos e insecticida para diablitos, y su página personal hábilmente alojada en un dominio de Samoa, y su blog, y algunas otras muchas cosas. Y yo lo que hacía ya en 2006 era asombrarme de que la gente siguiera siendo capaz de creer en demonios y diablos y sataneses, que ya estábamos en el siglo XXI. Si he dedicado todo este tiempo a Fortea Cucurul, es porque su afán de protagonismo lo convirtió en un exorcista público, y esto nos da un atisbo del horror que se vive en las manos de los 15 exorcistas españoles y los cientos o miles de exorcistas que el Vaticano, sobre todo, lanza por el mundo en sus cursos anuales, además de los exorcistas de todas las demás religiones y denominaciones cristianas. Deje usted de lado que no se ha demostrado que exista ningún espíritu, ni bueno, ni malo, ni regular. Que el mal en el mundo ha demostrado tener explicaciones más bien terrenales, naturales, materiales y estudiables, y hasta corregibles, sin que haya un solo indicio de la presencia de lo sobrenatural, porque es claro que sobrenatural era el nombre que nuestros antepasados daban a su ignorancia. Deje usted de lado que los prodigios que los exorcistas anuncian que son prueba de la presencia del demonio, como levitar o escupir ácido o lo que haya visto usted en el cine de terror, nunca se han registrado ni demostrado, ni siquiera cuando filman todo, menos ese pequeño detalle. Y es que mire usted, incluso desde el punto de vista teológico cristiano, la existencia del diablo, Lucifer, Satanás, Belcebú, Satán, Leviatán, Luzbel o el demonio mayor debería ser asunto de poca monta, porque si dicho personaje se rebeló ante Dios,
cosa que en la Biblia solo aparece hasta la presunta carta de Pedro en el Nuevo Testamento, no debería tener ningún poder, sobre todo porque unas páginas después en la Biblia, en otra carta, San Judas nos dice que esos ángeles rebeldes fueron encadenados eternamente en las tinieblas. Y vamos, si el Dios de los cristianos está dispuesto a freírlo a usted por toda la eternidad porque a usted le gusta comer mucho o sexar mucho, que son pecados capitales, sería de suponerse que tendría un castigo enorme para un rebelde como el diablo, en vez de dejarlo campar a sus anchas por el mundo para que se divierta. Porque si hacer el mal satisface al diablo y se le deja hacer el mal y gana muchas veces las batallas, según los propios jerarcas católicos, se le está haciendo feliz. Es como castigar a un tipo que roba pollos asados, encerrándolo en una asaduría de pollos constantemente reabastecida. Pero dejemos de lado las contradicciones bíblicas, que son tan abundantes que dan mucho juego para quienes abordamos la religión desde la razón y dan muchos dolores de cabeza a quienes insisten en creer cosas distintas al mismo tiempo y que al final desahogan su incomodidad atacando a quienes señalan los absurdos de un libro de cuentos divertido, pero que nadie debería tomarse en serio. El problema es que la gente sigue creyendo en influencias malignas y actuando sobre esa creencia. No por nada, decíamos, hay 15 exorcistas católicos oficiales en funciones en España. Algunos trabajan fuera de la parte oficial, como lo hizo Fortea Cucurul, por cierto, además de otras denominaciones cristianas y a saber de cuántas otras religiones. El asunto no parece preocupar mucho ni al gobierno, ni al mundo académico, y a los medios solo de paso y cuando hay muertos o se puede mencionar la película de El Exorcista. Aunque la expulsión de espíritus malignos es común en todas las culturas, decíamos, el cristianismo es el buque insignia de esta práctica, sobre todo porque el fundador de la Iglesia, el propio Jesús de Nazaret, se dedicó intensamente a la práctica. De modo que los cerdos endemoniados se tiraron por un acantilado y, dice el evangelista, los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Aunque uno pensaría que los cuidadores primero que nada le pidieron a Jesús que pagara los cerdos, que por entonces la gente era pobre, y matarle la piara a unos cuidadores de cerdos era perjudicarlos gravemente y de modo muy poco cristiano. Y eso sin considerar con que, ¿qué culpa tenían los pobres cerdos? En los pasajes de la Biblia, Cristo afirma que basta tener fe para expulsar a los demonios y conmina a sus seguidores a hacerlo a donde quiera que fueren. Tomado esto literalmente, como suelen hacer los fundamentalistas religiosos, Cristo está diciendo que los demonios existen y no se le discute y que sus seguidores pueden y deben echarlos fuera cuando estén dentro. El exorcismo se convierte así en una de las actividades fundamentales del cristianismo y de sus seguidores. La Iglesia cristiana temprana tiene una teoría bien desarrollada sobre la posesión demoníaca y su exorcismo, que puede ir desde las oraciones, el ayuno y la penitencia hasta las peregrinaciones a lugares santos. El agua bendita y las oraciones redactadas desde el siglo IX eran las curaciones más socorridas para los casos de posesión, que tampoco entonces estaban definidos con claridad, como no lo estaba su curación. ¿Cuándo estaba alguien endemoniado y cuándo era solamente un tanto excéntrico o estaba enfermo? ¿Y cuándo había salido el demonio que lo poseía o simplemente la persona se había curado o había decidido fingir o el exorcismo había fungido como placebo porque la persona creía estar endemoniada sin estarlo?
No hay forma de saberlo. Lo cierto es que casi no se cuestionaba ni la posesión ni el exorcismo. Y cuando se produjo la Reforma Protestante como reacción a la práctica de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma, Martín Lutero estableció rápidamente en 1526 que todo bautismo debía incluir un exorcismo del bebé para ayudarle a rechazar al diablo, el pecado y la maldad durante toda su vida, una especie de exorcismo preventivo o vacuna exorcística. Si bien un exorcismo practicado por un sacerdote siguiendo los ritos aceptados por su iglesia puede ser considerado una farsa peligrosa en sí, ello no impidió que hubiera tipos con todavía menos escrúpulos que durante el Renacimiento se presentaban como exorcistas profesionales y viajaban por la antigua Inglaterra realizando exorcismos, generalmente con endemoniados que eran parte de la troupe teatral. Traían su propio endemoniado, el endemoniado hacía su acto, el exorcista hacía su acto, el endemoniado se curaba y luego pasaban la gorrita. El propio Shakespeare hace referencia a los exorcistas en El Rey Lear y en la 12ª noche. Curiosamente, el exorcismo desapareció de las denominaciones protestantes casi del todo durante los siglos XVII, XVIII y XIX y solo renació con la aparición del movimiento pentecostalista en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero cuando renació con fuerza fue con la película de 1973 dirigida por William Friedkin, El Exorcista, con guión de William Peter Blatty basado en su propia exitosa novela de 1971 del mismo nombre. Y sus efectos no se debieron solo a que la película era y es impactante en sus escenas de posesión diabólica, sino que corrió como parte de su mercadotecnia el dato de que esta ficción tenía como base real el exorcismo de un niño de 14 años de edad que se llevó a cabo en Cottage City, Maryland, en 1949. Niño cuyo nombre se supo después era Ronald Edwin Hunkeler, quien al crecer se convirtió en un importante ingeniero de la NASA que vivió siempre temiendo que sus compañeros supieran que su historia era la inspiración del libro de Blatty. La historia real empezó cuando el pastor luterano de la familia Hunkeler escribió el espurio Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke en marzo de 1949, contando una historia de muebles que se movían solos y de un cuadro de Cristo que se sacudía cuando el niño pasaba junto a él. El crédulo pseudoinvestigador J.B. Rhine declaró que era el caso poltergeist más impresionante del que había oído. Pero era alguien que también se impresionaba cuando la gente adivinaba cartas que tenía otra persona, aunque las cartas eran translúcidas. El niño fue sometido a un rito de exorcismo episcopaliano, otro luterano, y finalmente se llamó, no sé por qué, a un exorcista jesuita, católico. Hay que contar que todo esto en su momento fue relatado paso a paso por la prensa. Supondría uno que con gran júbilo por parte del niño si es que estaba haciendo meras travesuras, cosa que suele ser el caso en los casos poltergeist. El 19 de agosto de 1949, The Evening Star anunciaba que un sacerdote liberó a un niño de posesión por el demonio, según informan fuentes de la iglesia. A partir de ese 1973, toda la historia de posesiones y exorcismos recuperó una enorme fuerza en todo el mundo y hasta hoy, cuando cada año más sacerdotes toman el curso de una semana que da el Vaticano por la bicoca de 300 euros. Y un secreto. Parece ser que un ex sacerdote español que se dedica a criticar y perseguir los movimientos sectarios es uno de los profesores del curso de exorcismo. Y el Papa Francisco, que algunos toman como pensador progresista que va a revolucionar la Iglesia, ha dicho, y usaré a mi viejo personaje del obispo, es verdad que en aquel tiempo se podía confundir una epilepsia con la posesión del demonio, pero es también cierto que existía el demonio, y no tenemos derecho a simplificar tanto las cosas diciendo todos estos no estaban endemoniados, eran enfermos psíquicos. No. Sí, Francisco. Sí, claro que sí. Aunque los exorcismos son comunes en todo el mundo cristiano, y en el mundo islámico, y en el mundo judío, el budista, el hindú, y el de prácticamente todas las religiones, creo que los únicos que no lo tienen son los sikhs, el más conocido es el católico porque al existir una autoridad centralizada, cosa que no pasa con ninguna otra confesión relevante, hay un rito exorcista aceptado y de hecho impuesto por el Vaticano.
Quizás por eso fue que un pastor luterano llamó a un exorcista jesuita en el caso que dio pie a la novela y a la película. De hecho, hay un rito relativamente nuevo expedido en 1999 por Juan Pablo II, que creía no solo en los demonios, sino que fue exorcista él mismo, según contó el fortea curul del Vaticano, Gabriel Amorth, en uno de sus muchos libros. Entre los exorcismos que cuenta, el Papa polaco logró liberar a una mujer de su demonio en cosa de 1 hora, una eficiencia probablemente debida a su jerarquía, porque al parecer tampoco tuvo necesidad de golpearla. Pero otra vez, ¿cómo se sabe que una persona está poseída por un demonio? Eso no está nada claro. Cada diócesis, según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, debe establecer un protocolo, un cierto protocolo, vaya usted a saber qué protocolo, para valorar si la persona está o no realmente endemoniada. El protocolo debe incluir pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas, pero la determinación final la debe hacer el exorcista. Y si el exorcista debe su existencia a las personas poseídas por el demonio, resulta de esperarse que con frecuencia decida que efectivamente la persona está poseída y necesita de sus servicios urgentes. No por nada, el obispo Jesús Hernández Sahagún exigía que los psiquiatras dejen en paz a los exorcistas porque son campos distintos. No por nada, él fue uno de los que recomendó que la víctima dejara su tratamiento psiquiátrico. No es raro entonces que un exorcista musulmán dijera: algunas enfermedades son abordadas de manera innecesaria por parte de los médicos cuando en realidad son problemas espirituales, y que incluso algunas personas se someten a operaciones que no necesitan porque el jinn ha engañado a los médicos. Por otra parte, las posesiones demoníacas resultan curiosamente muy infrecuentes. Si esto es el campo de batalla entre el bien y el mal, entre Dios y los demonios, debería ser quizás un fenómeno un poco más visible, un poco más frecuente. Y si los cristianos tienen razón, pues el demonio bíblico, y no tan bíblico porque luego fue fantaseado por concilios y órdenes de papas a lo largo de los siglos, este diablo debería ser capaz de poseer también a budistas, a hindús, a shintoístas y a ateos, sobre todo ateos, pero no parecen hacerlo. Del mismo modo en que los jinns, los genios islámicos, no muestran mucha tendencia a poseer a cristianos, budistas, hindús, zoroastrianos y ateos, sobre todo ateos. Una de las preguntas más inquietantes que puede uno hacerse ante los informes referentes a los exorcismos, a sus prácticas y rituales y a sus frecuentes trágicos resultados, que son la muerte, la desesperación y el sufrimiento de quienes supuestamente piden ayuda, es ¿cómo se justifica? Administrarle al endemoniado golpizas y penitencias dolorosísimas, escupirle, humillarlo, azotarlo, insultarlo, obligarlo a ayunos mortales y sobre todo negarle la atención psiquiátrica que podría ayudarle, es la norma. Y no solo los cristianos, los judíos rezan y también aporrean a las víctimas, los musulmanes escupen y rezan y aporrean a las víctimas. La explicación que nos dan es que quien es golpeado, humillado, sometido al hambre, atacado con cantidades oceánicas de agua bendita, no es el endemoniado, sino el presunto, supuesto, imaginado y fantaseado demonio. Es el demonio el que grita de dolor ante los golpes, quien pide alimento, quien se ahoga, quien aúlla desesperado. Mientras más sufre el demonio, más eficaz es el exorcismo, ¿no? Así, el sociólogo Michael Cuneo, que se dedicó a estudiar el fenómeno del exorcismo en su libro American Exorcism, cuenta la historia de una niña de Nueva York que fue obligada por su madre y abuela a beber un cóctel mortal de amoníaco, vinagre y aceite de oliva para después amordazarla con cinta de tela o cinta americana y atarla, todo con la buena intención de envenenar al demonio que la había poseído. La niña murió. Lo creen sinceramente. Lo creen porque se les ha dicho, porque se les ha convencido, porque sujetos que reclaman respetabilidad debido a su ropa les dicen que es palabra de Dios. Y ese es el peor daño, decirles, convencerlos por medio de sus creencias de que están siendo atacados por fuerzas sobrenaturales, cuando lo más probable es que padezcan alguna enfermedad física o mental que puede tratarse sin necesidad de molerlos a palos y humillarlos. Cada supuesta posesión demoníaca perpetúa la creencia entre quienes están alrededor del supuesto poseído y del presunto exorcista, alejándolos de la posibilidad de analizar su universo crítica y racionalmente. Por algo, como parte del alejamiento de la razón, la ciencia y la ilustración que estamos enfrentando, más de la mitad de los estadounidenses, 51% en una encuesta de 2013,
creen en la posesión demoníaca. Y al final, los que creen y te quieren hacer creer en demonios sobrenaturales que te pueden hacer daño, son los verdaderos demonios. Los demonios materiales, de carne y hueso, que hacen efectivamente enorme daño psicológico, sociológico y muchas veces con el resultado de la muerte de inocentes. Quizás es de esos demonios de los que deberíamos cuidarnos. ¿No cree usted?